Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar comienzo a otra capacitación organizada por la Oficina Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo titular es el vicepresidente, doctor Carlos Rosenkranz. Mi nombre es Claudia Romano Dufo, coordino esta base general de datos y hoy vamos a tener un invitado ya bastante conocido por nosotros, que es el doctor Martiniano Terrani, que ya en algunas otras capacitaciones nos ha dado el gusto de escucharlo. Principalmente el tema de hoy, como que nos convoca a todos hoy, vamos a leerlo por aquí: la protección especial para los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos en la jurisprudencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Lo que voy a comentar en un ratito es un poco el currículum de Martiniano. Para los que no lo conozcan, es abogado, especialista y magíster en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, es profesor adjunto regular del Departamento de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tiene certificado en estudios avanzados en justicia juvenil del Centro Interfacultades en Derechos del Niño, CIDE, de la Universidad de Ginebra en el año 2020, docente de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires, del Centro, de Córdoba, de San Martín, del Sur, del Museo Social Argentino y de Palermo. Autor de varios libros, artículos de doctrina y comentarios a fallos sobre justicia juvenil y derechos humanos. Y además investigador formado en proyectos UBASIT que abordan el sistema penal juvenil. Bueno, por ahí está Martiniano ya. A ver si... Acá estoy. Bueno. Acá estoy, Claudia. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, Martiniano, ya te presenté, está entrando gente de distintos lugares, acá nos están saludando. En todo caso, después más o menos te voy a compartir el chat sobre los distintos lugares donde se han ingresado hoy a esta capacitación, y te dejo que empieces. Muchísimas gracias, Claudia, en tu persona a la BGD, especialmente por invitarme una vez más, convocarme a un tema que en algún punto nos quita de la agenda que tiene que ver con niños y niñas, especialmente en determinados años en Argentina, que tiene que ver con la respuesta penal al delito cometido por personas que al momento del hecho tenían menos de 18 años. Me parece que aceptar esta propuesta y esta invitación por parte de ustedes nos agranda la agenda de derechos de niñas y de niños, y particularmente acercarnos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana desde otro lado, diferente al que tradicionalmente vemos, ¿no? Los casos, por ejemplo, Mendoza con Argentina o Panchito López con Paraguay, que nos llevan al lado de los derechos y garantías, principios y reglas aplicables a niños y niñas en conflicto en la ley penal. Hoy, por suerte, vamos a ampliar un poco nuestra perspectiva de trabajo cotidiano en lo que tiene que ver con los derechos de niñas y niñas víctimas de violencias en la Corte Interamericana. Hice un recorte, digamos, a los efectos de poder trabajar estos temas en una hora y poder machacar sobre algunos conceptos y algunas ideas que tienen que ver, por un lado, con lo que vamos a llamar el corpus iuris de protección de derechos de niños y de niñas, por un lado, y por el otro vamos a también tratar de ir articulando algunas cuestiones que luego se van a desarrollar en este ciclo con la legislación interna argentina e incluso con la jurisprudencia de algunos tribunales superiores. Para ello comenzamos, vamos a ir y venir con una presentación que tiene muchos colores. Los colores, después les voy a contar un poco de qué se trata, pero se me ocurrió tomar como un pizarrón, digamos, virtual y empezar a anotar con distintos colores algunas ideas. Centralmente, presten por favor atención a los colores que están resaltados con rosa, con color rosa destacado, porque son como las ideas más fuertes que yo traté de buscar en cada una de las filminas. Si quieren después igualmente lo compartimos, pero ahí van a ver los párrafos textuales, porque me parece que la mejor idea de transmitir es dónde está la idea, digamos. Y por supuesto vamos a hacer alguna referencia a esas ideas, pero a ver lo concreto, porque no es la narrativa que yo intento transmitirles a cualquier otra compañero o compañero el día de hoy, sino que son las propias palabras de la Corte Interamericana, y van a ver hasta qué nivel de desarrollo y de pautas concretas tiene para la actividad nuestra. Dicho sea de paso, en el último caso que vamos a ver, que es Amparo Lozada con en Bolivia, el Estado, uno de los puntos por los cuales incurre en responsabilidad internacional tiene que ver con
miren hasta qué punto, ¿no? Atención, la entrevista, la modalidad, la forma en la cual la niña fue entrevistada por un agente fiscal del Estado de Bolivia. Entonces digo, también antes de empezar a compartir la presentación, tener presente la idea que cada una de nuestras prácticas, de nuestras costumbres, de los actos procesales en los cuales participamos, si estamos en función judicial, puede hacer incurrir al Estado argentino en responsabilidad internacional. Atención con esto, insisto, la entrevista, la forma, el relato con que se entrevistó a la niña Brisa, en el caso Angulo Lozada, con Bolivia, es uno de los puntos que la Corte considera para hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Entonces, aquí lo tenemos. Jurisprudencia de la Corte Interamericana, esto partiendo de algunas ideas que seguramente ustedes lo van a ir viendo a lo largo de la tarde de hoy, es esto de en algún momento vamos a tener que pasar de lo que dice la Corte y lo que se va generando. Angulo Lozada, que es el último de los casos que vamos a ver hoy, es el último ladrillo en una pared, digamos. Hace muchos años que la Corte Interamericana viene específicamente trabajando cuáles son las obligaciones del Estado respecto de niñas y niñas víctimas de delito. Vamos a poner como ese hito de partida el caso Rosendo Cantú con México. Rosendo Cantú, paralelo, imagínenlo, el caso de Campo Algodonero, violencia contra mujeres, Rosendo Cantú, violencia contra niñas. Y ahí aparece la idea que la Corte lo exhorta, alienta o condena eventualmente al Estado por no tomar medidas concretas que luego vamos a ver de qué se tratan, desde la modificación de la ingeniería administrativa, la modificación de la ingeniería o de la organización judicial, hasta la reforma de determinado tipo de legislaciones o la interpretación que de esas legislaciones se hace, especialmente en algunos tipos penales. Está claro que en Argentina, por eso decíamos, si lo que hay algunos puntos que a ustedes le van a sonar muy recurrentes, porque las leyes de víctima, las leyes que garantizan derechos de niñas y niños víctimas o testigos de delitos, o la propia jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia, en un punto en concreto ha sido muy enfática, lo vamos a ver en un rato, en la interseccionalidad de niñez y género, ha sido muy concreta en ese punto, pero hay que seguir avanzando, digamos, es de tratar de hoy, de los puntos que hoy desarrolla la Corte, cómo nosotros lo podemos concretar en cuestiones concretas. Y finalmente, miren hasta qué punto es concreta la Corte, y es algo que nosotros debemos conocer, es que siempre planteamos la complejidad en los casos de violencia contra niños y niñas, la ausencia de otro tipo de conducto probatorio que no sea el testimonio de la víctima. La Corte dice, atención con esto, si me permite la coloquialidad la doctora Romano Buffo, cortémosla con esto de que la idea de testigo único, eso se puede probar con un testigo único, hay otros elementos probatorios, otros elementos que son concomitantes a la situación, al relato de la víctima para probar esa violencia, y también lo que plantea es, miren hasta qué punto detalle, insisto y me adelanto, la idea de que, por ejemplo, para las revisiones ginecológicas es necesario el consentimiento informado de la niña o la adolescente. Y en tal caso, atención con esto de cómo construimos la prueba en los casos de violencia, la Corte dice, avance sin esa prueba. O sea, usted puede avanzar sin esa prueba. No es ya una sugerencia, una recomendación, es si no se logra ese consentimiento informado, avance por otro camino, reconocimiento ginecológico, complejidad de la prueba y la idea de testigo único, que ahora vamos a ver cómo la Corte lo trae. Por esto, decíamos recién, la idea del derecho procesal penal tradicional, que cuando era chiquito, no sé, me enseñaba en la facultad, la idea de el relato preciso, concreto, circunstanciado, etc. Bueno, la Corte, también la Corte Interamericana, estoy diciendo, habilita la flexibilidad teniendo en cuenta la especial condición de vulnerabilidad y la dificultad, por ejemplo, en los casos de niños de corta edad. Hay un caso de una niña de 9 años al momento de tener que afrontar determinados actos procesales, en los cuales, por ejemplo, se plantea, ¿es importante contar con la declaración de la víctima? Sí. ¿Bajo determinadas condiciones? Sí. Ahora, ¿eso implica que la víctima pueda participar de inspecciones a determinados sitios? No. ¿Implica que, atención con esto, implica que puede haber careo? No. Muchos códigos procesales ya tienen esa prohibición de careo de las víctimas con los presuntos victimarios, de las víctimas menor de edad. Pero atención con esto, porque la Corte le da una vuelta de tuerca más compleja. Dice, la mera posibilidad de que hubiera un contacto entre víctima y victimario
transforma a esa decisión estatal en un acto de violencia institucional. No dice que se hubiera cruzado la víctima con el victimario, sino la mera posibilidad de contacto transforma ese acto en una situación de violencia institucional que vivencia la víctima. Estos otros puntos un poco van en la misma idea, la idea de la dificultad de los testigos presenciales, que la Corte deja de lado, digamos, vale testigo único, el único testigo, en el marco de un cuadro probatorio general, y me detengo en algo que van a ver la relevancia no solo del saber jurídico, del diseño de las legislaciones o de la organización judicial necesaria para abordar este tipo de graves problemáticas y violaciones de derechos humanos, sino que también lo que vamos a tener que tener en cuenta aquí es la idea de la interdisciplina. Es decir, yo tengo que repetir lo que dice la Corte, o compartirles lo que dice la Corte. Ahora después vamos a nuestros casos concretos también. Si fuera en palabras de la Corte, y eso podría ser incurrir al Estado en responsabilidad internacional, la víctima, niñas o niños y adolescentes víctimas, podrían elegir el sexo del facultativo médico o ginecológico que los va a revisar, que va a hacer la primera revisión. Ahora bien, eso ocurre en todos los lugares, en todos los sitios y a todas las horas de nuestro país. Y la realidad indicaría, y quizás me equivoque humildemente, la realidad indicaría que eso es difícil que ocurra, digamos. Entonces, hay un punto de la Corte Interamericana, de la jurisprudencia un poco la más antigua de la Corte, estamos hablando de un periodo corto de tiempo, pero un poco la jurisprudencia más antigua, que parece ir, insisto con mi pedido de disculpas sin ánimo de ofender, parece ir en un derrotero más de todo lo ideal que debería ser. Y después una segunda jurisprudencia de la Corte, digamos, una segunda dimensión, donde empieza a trabajar sobre quizás aspectos más concretos en la realidad diaria de nuestros países. Por eso decía este ejemplo respecto de elegir el sexo de la profesional o el profesional que va a participar de la entrevista médica o ginecológica. Aquí también la Corte, como verán, estoy dándoles algunos títulos de la jurisprudencia que vamos a ver ahora en un ratito de manera textual. La atención con los derechos y garantías del imputado. Aquí la Corte, en algunos de los casos que vamos a ver, que son 4, y ahora lo vamos a ver en detalle, la Corte hace digamos, no tiene una línea única. Vieron que yo le decía como 2 dimensiones de la Corte. Primera idea es, siempre hay que investigar, el Estado tiene un problema si no cumple con el debido deber de diligencia para la investigación y juzgamiento de estos delitos. En otro de los casos, que vamos a ver, que es Guzmán Albarracín con Ecuador, BRP con Nicaragua, lo que plantea ahí la Corte es, bueno, el transcurso del tiempo generó la impunidad por la prescripción del delito. Y ese punto, no hay que ver aquí tensión de garantías del imputado y los derechos de la víctima, sino que ese punto se va a jugar en la dimensión de las reparaciones. Y no se procura que el Estado reabra la investigación penal que se cerró por el transcurso del tiempo y dice la Corte por la ineficacia de la investigación judicial. Participación de la víctima en el proceso. Esto es un punto importante. La Corte de Rosendo Cantú plantea que la víctima termina diciendo, o sea, Rosendo Cantú, y termina diciendo en Angulo Lozada, en este camino que vamos a ir construyendo juntos en esta hora que vamos a compartir, la idea de siempre la víctima tiene una activa participación procesal, un acompañamiento jurídico, médico, psicológico, integral, a lo largo del proceso y después del proceso. Punto a tener en cuenta respecto de la articulación del sistema judicial, especialmente el penal, con los sistemas administrativos de protección de derechos, porque luego de la eventual condena, digamos, respecto de esa situación de violencia, el Estado tiene que seguir protegiendo. Hasta se habla de la reinserción y la reintegración social de la víctima. Esas son las palabras que utiliza la Corte. Con lo cual, eso ya no, entiendo que quizás sería un aspecto más allá de la competencia del Poder Judicial y que correspondería al Poder Administrador. Por eso digo de esta idea de articulación a lo largo del proceso y después también una vez que termina el proceso penal en el cual esa víctima puede encontrar justicia. Y la idea de participación, aquí me detengo solo un segundito, es que hay jurisprudencia disímil en Argentina respecto ahora, por lo menos la más
estamos hablando de 2004, 2005, la idea de reconocer en términos del derecho a ser oído, artículo 12 de la Convención sobre Derecho del Niño, en términos dinámicos, la constitución de parte querellante de una niña o de un niño. Esto fue un tema discutido, digamos, incluso llegó a una decisión de condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo después le puedo compartir por la intermedio de la doctora Romano Dufo, donde la Corte, en una sentencia que se logra a partir de la Constitución como parte querellante de un adolescente, nada dice sobre esa acusación, o sea, la considera plenamente válida. Esto hacía esta salvedad, digamos, de los años en los cuales se produjeron estas situaciones, porque son, como imaginarán, anteriores a la reforma del Código Civil y Comercial, y especialmente con el artículo 26, última parte, que es un ejemplo muy claro de una posición que a veces, o muchas veces la profesora Beloff llama liberacionista en términos de equiparación del derecho procesal del adulto a la del niño. Si recuerdan la última parte del Código Civil y Comercial, más otra del artículo 26, última parte, más otras cuestiones como el voto joven, algunas cuestiones vinculadas con regulaciones que tienen que ver con el acceso a la formación laboral y otras más, van a ver que a partir de los 16 años se produce en muchos casos, o niños que fueron privados de cuidados parentales, se produce una emancipación o el reconocimiento de su autonomía como si fueran personas adultas. Es decir, ese punto, acompañamiento a lo largo de todo el proceso, acompañamiento post-proceso, constitución activa para que pueda no solo acompañar a la víctima su relato, sino pedir medidas de prueba, es lo que nosotros podríamos aquí tener presente para la constitución de niñas y niñas como parte querellante o como particular damnificado, siendo personas menores de 18 años. Ahí también se podría construir la idea de que son penalmente responsables a partir de los 16 años, un diálogo entre el corpus juris de infractores y de víctimas, son penalmente responsables a partir de los 16 años, ¿por qué no lo podrían ser antes? Hay algunas cuestiones vinculadas con la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo a partir de los 14 o de los 13 años, con lo cual esta idea de participación procesal me parece que se nos abre notablemente. Como decía hace un rato, la Corte, también la Corte Interamericana, siempre que la Corte va a ser la Corte Interamericana, sino claro que es la Corte Suprema Argentina, la idea de la dificultad que en algunas ocasiones nos encontramos al investigar las violencias respecto de la determinación del tiempo, del modo, de la cantidad de hechos, de determinadas situaciones que tienen que ver, en algunos casos, seguramente ustedes lo ven en la práctica cotidiana, con la edad, con la baja edad que tienen las víctimas al momento del hecho. Y eso nos genera una dificultad en el relato, nos genera alguna dificultad para ubicar las situaciones, y después vienen, por supuesto, las cuestiones de interpretación, si las múltiples violencias deben ser tenidas en cuenta como hechos diferentes entre sí, o se trata de un solo hecho, que por supuesto, más allá de la cuestión dogmática en la interpretación de estas violencias, lo que va a generar es si estamos hablando de un concurso ideal o de un concurso real en cuanto a la posibilidad de los montos de la pena que estamos en juego. Yo les comentaba que la idea de corpus juris, digamos, y aquí esa idea de corpus juris, para quienes seguramente ya lo recuerdan, pero hacemos una mención, el párrafo 194 de la sentencia Villagrán Morales con Guatemala. En este punto, que nosotros lo trabajamos mucho y los vemos, como decíamos en los casos Villagrán Morales con Guatemala, en Panchito López con Paraguay, o en el caso Mendoza con Argentina, algunos de los que tratan casos de presuntos infractores a la ley penal que tenían menos de 18 años de edad, aquí lo vamos a trabajar desde el punto de vista de las víctimas de violencias, en este caso también menores de 18 años. La Corte recurre cotidianamente, de manera muy concreta, muy específica, al corpus juris. ¿Qué sería el corpus juris? Sobre la base del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce la protección especial a niñas, niños y adolescentes, trabajar con el amplio entramado normativo internacional. Por ejemplo, en los casos algunos que vamos a ver ahora, la Convención de Belén do Pará, observaciones generales del Comité de Derecho del Niño, informes de determinados comités, paneles de expertos, etc. Estos son instrumentos con distinto grosor, permítame la expresión normativa, que la Corte trae para llenar el artículo 19 de la Convención Americana. Sin este artículo 19 se nos vendría, sería mucho más difícil definir cuáles son los alcances de la protección a la especial infancia en el sistema interamericano.
Dentro de ese entramado normativo vamos a tener el artículo 19 de la Convención sobre Derechos del Niño, el 34 y el 39, aquí lo ven, conocidos. Es decir, vamos armando ya una primera línea de protección a la infancia sobre la base del 19 de la Convención Americana, el 19 de la Convención sobre Derechos del Niño, el 34 de la Convención sobre Derechos del Niño y también el 39 de la Convención. Todo esto, si quieren, agregarle algo que la Corte trabaja activamente, que tiene que ver con el derecho a ser oído de niñas y niñas, artículo 12. Entonces, de la Convención Americana, artículo 19. De la Convención sobre Derechos del Niño, que es lo que toma la jurisprudencia, el 12, el 19, el 34 y el 39. Y ahí vamos armando, como decía hace un ratito, una primera línea de respuesta a las violencias que sufren niñas y niños. Y un elemento interesante a tener en cuenta dentro de este amplio corpus juris, que la Corte cita, quizás no con tanta frecuencia, pero me parece valioso compartirla con ustedes en la tarde de hoy, tiene que ver con estas directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a víctimas y testigos de delitos, que es un instrumento internacional del corpus juris muy concreto, del cual nosotros podemos tomar ideas concretas, pero lo central, insisto, en este corpus juris, es que nosotros podamos explicar a quién tiene que decidir, a quién tiene que acusar, a quién tiene que resolver una impugnación, por qué estas directrices son parte integrante de la protección especial a la infancia del artículo 19 de la Convención Americana. Y para eso recurrimos a la pauta hermenéutica de interpretación que mencionamos insistentemente hasta ahora como corpus juris. Estas directrices son centrales. Recuerdo que, si alguien me podrá después corregir, pero creo recordar que la ley 2451 de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley procesal penal juvenil, reconoce en el capítulo de víctimas como parte integrante o a los efectos de la aplicación de esa ley, cuando se trata de testigos o víctimas menores de edad, la aplicación de estas directrices. Que, insisto, recomiendo su lectura. Aquí hay algunos puntos a tener en cuenta, que como verán, acá hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, limitar el número de entrevistas, asistencia, coordinación, número de entrevistas, coordinación. Aquí hay algunas cuestiones más para que lo vayan recordando. Limitar la injerencia en la vida privada del niño o de la niña. Entrevistas, exámenes realizados con tacto, respeto y rigor. ¿Por qué les insisto con esta idea, con alguna de estas ideas de las directrices? Por esto que por aquí planteamos, y me parece que es una de las ideas fuertes de hoy, corpus juris, artículo 19, directrices, jurisprudencia de la Corte Interamericana. Lo que yo les propongo, y van a ver en algunos de los casos cómo hay un diálogo que nosotros tenemos que ir separando la paja del trigo, perdón, y verlo, que tiene que ver con un diálogo entre la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, especialmente la 12 y la 13. Y aquí podríamos agregar como cuarto elemento, pero en un escalón menor, las directrices para la protección de víctimas y testigos menores de edad que hace un ratito recién veíamos en pantalla. ¿Qué implica esto? Un diálogo entre el sistema interamericano y el sistema universal, en donde ustedes van a ver que contemporáneamente a las observaciones generales 12 y 13 del Comité de Derecho del Niño, empieza a producirse Rosendo Cantú, BRP con Nicaragua, Guzmán Albarracín, y no, un poco más contemporáneamente ahora, digamos, más largo en el tiempo, Angulo Lozada con Bolivia. Digo, este diálogo entre el sistema regional y el sistema universal. La Convención Americana de Derechos Humanos dialogando con la Convención sobre Derechos del Niño. Y quienes interpretan los tratados, o en el caso de nuestro tribunal regional, quien lo aplica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dialogando con el Comité de Derechos del Niño. En cuanto están esas influencias marcadas, lo podemos compartir a lo largo de la tarde de hoy, pero después les pido en algún momento si pueden hacer ese ejercicio, van a ver cómo se cruzan, y además estas ideas, que como verán recién en las directrices de Naciones Unidas, la idea de limitar las intervenciones, limitar las escuchas, tratar contacto, sensibilidad, cuidado, etcétera, son ideas que ya aparecen en el derecho internacional hace mucho tiempo y que la Corte las toma casi al pie de la letra, digamos, con su propia narrativa. Ideas fuertes, potentes y que permiten, insisto, mostrar esta articulación del derecho regional con el derecho universal.
y aquí estamos con una pequeña idea, digamos, que espero que se me escuche bien. Decíamos Rosendo Cantú, 2010. Digo, miren acá esto que les comentaba hace un ratito, las observaciones generales contemporáneas a Rosendo Cantú, la 12 y la 13. Derecho del niño a ser escuchado, derecho del niño a ser objeto de ninguna forma de violencia. Veamos en ese contexto en los cuales se produce el derecho regional esta sentencia de la Corte Interamericana. Y se me ocurrió, a ver si me salió más o menos bien, pero ver que esta idea, hay una continuidad de la protección especial a la infancia y que cada uno de estos casos va siendo un ladrillo en una pared. Y la pared es cada vez más sólida y cada vez más robusta. Rosendo Cantú es un caso en el cual, por primera vez, aparece clara la idea de una triple vulnerabilidad, por tratarse de una niña, de un pueblo originario, por otro lado, y además por resultar, decía, una persona menor de 18 años, niña, y una persona de un pueblo originario. 3 situaciones de vulnerabilidad. Y la Corte además plantea ahí, casi como digamos, un dato que no debemos soslayar, la idea de vulnerabilidad en tanto factores económicos y culturales que tenía esa niña. De Rosendo Cantú, como verán, aquí vamos al caso con Nicaragua, en el cual creo que es importante destacarlo porque es el primer caso que la Corte Interamericana, formando nuestra pared, aborda un caso de violencia en el marco intrafamiliar, un caso intrafamiliar, es decir, los casos anteriores tenían que ver con la participación de agentes estatales o paraestatales, en el caso de violencias, masacres, etcétera, graves violaciones recurrentes a derechos humanos. Este es un caso, el de Nicaragua, el segundo de la pared, la voy a detener un poco, en el cual se produce en el ámbito intrafamiliar. Y además hay un dato más en el cual sería para hablar una tarde completa, doctora Romano Dufo, que tiene que ver con el juzgamiento de este tipo de violencias contra niños y niñas mediante el procedimiento de juicio por jurados, en el caso de Nicaragua. En el caso de Paola Guzmán Albarracín, un caso trágico porque recordarán ustedes que la niña se suicidó, digamos, y también nos marca un dato importante de esta tarde, es que nosotros tenemos que tratar en nuestras interpretaciones y en nuestras interacciones, tratar de sacar la mayor cantidad de jugo posible a la jurisprudencia de la Corte. ¿Por qué? Porque las sentencias tardan 10 años en tener, digamos, entre que ocurre el hecho, el agotamiento de la vía interna y la sentencia regional, podemos estar entre 10 y 15 años. Entonces, si para cada situación que tiene alguna diferencia, algún matiz con alguno de los casos que estamos viendo y que vamos a compartir, tenemos que esperar un nuevo caso, van a pasar 15 años en el medio y van a sufrir muchos niños y muchos niños. Entonces hay que trabajar sobre la mayor posibilidad de interpretación que nos brindan estos fallos, que como verán van consolidando a Rosendo Cantú, BRP, Guzmán Albarracín y ahora Angulo Lozada, que va a aparecer como cuarta parte de nuestra pared, una robusta idea de protección a las víctimas en el sistema interamericano. Robusta, concreta, sencilla. Quien quiere oír, que oiga, diríamos por allí en alguna canción. Muy claro los parámetros, como vamos a ver a continuación. Pero ahí se termina formando esta pared sobre la base de 4 fallos que elegí yo. Hay algunos otros que tratan, vamos a ver, algunas cuestiones laterales, pero hoy me quiero referir específicamente a los casos de violencias contra niños y niñas de manera directa cuando sufren ese tipo de situaciones. Empezamos con algunos casos, les decía, muchos colores, mucha duda, mucha idea, mucha inquietud y mucho desarrollo que nosotros podemos hacer. Rosendo Cantú, violencia contra la mujer, instrumentos internacionales. Hay una frase que aquí aparece, la obligación estatal reforzada de investigarlo. Esta idea de debida diligencia estatal para investigar delitos, vamos a ver cómo la Corte Interamericana, terminando en Angulo Lozada con Bolivia, lo va definiendo. Por ejemplo, celeridad. Por ejemplo, el tacto. Por ejemplo, los ámbitos de realización de determinados actos procesales, que no sean ámbitos hostiles o intimidatorios. Esa es una narrativa que utiliza bastante el Comité de Derecho del Niño, tanto para infractores como para víctimas. En este caso, respecto de víctimas, la debida diligencia va decantando en esa lógica, en el tiempo, en el modo en cómo se escucha, en los cuidados o protecciones, hasta llegar, digo, en este camino que nosotros recién adelantábamos,
hasta la fundamentación debida de la revisión ginecológica para una víctima de violencia. Angulo del año 2022, sentencia que se conoció en enero de este año. Angulo Lozada con Bolivia. Aquí, como verán, ¿se acuerdan las directrices? Por eso marcar los colores, y discúlpenme si los colores son un poco chillones, pero la idea, ¿se acuerdan hace un ratito las directrices? 2005, 2010. La idea de la entrevista, ambiente seguro, cómodo, confianza, registrar la declaración. Después, más adelante, en Guzmán Albarracín y en Angulo Lozada aparece la idea, bueno, quizás en Angulo se podía haber hecho referencia a entrevistas en videollamadas o virtuales, pero se sigue usando la idea de la cámara Gesell o entrevistas grabadas o, bueno, son todas y todos muy jóvenes por lo que pude ver, el CCTV, el circuito cerrado de televisión, digamos, ¿no? Todavía ahí la Corte mencionaba esa idea en los dos últimos casos que le mencionaba, Albarracín y Angulo Lozada. Pero como verán, protocolo de atención, atención con el protocolo 2010 a 2022, la Corte insiste con este punto del protocolo de atención, tanto jurídica como médica, respecto de la víctima, desde el comienzo de la investigación, no solo hasta que termine, sino luego del proceso judicial, como decíamos hace un rato. Protocolo. Aquí lo que vemos es esta primera idea de interseccionalidad de la Corte, de mujeres con niñas, y estos deberes que implicaría la debida diligencia estatal, que como verán, abrevan, entiendo yo, en las directrices de Naciones Unidas para la protección de víctimas y testigos menores de edad. Aquí estamos. Avanzamos. De nuevo la idea de revictimización. Atención con esto, porque acá hay una consolidación en la idea de no revictimizar. Primero dice la Corte, en Rosendo Cantú, debe intentar limitar, evitar en lo posible la revictimización. Hasta terminar en Angulo es imposible que usted revictimice. Ahí vemos avances, y como decía, avances en la construcción del muro, digamos, ¿no? Consolidación de estándares. Estamos hace 13 años con Rosendo Cantú. Esto va avanzando, pero quería marcar esta idea de, en principio, la idea de la Corte era limite en lo posible las intervenciones y la escucha de la víctima hasta decir definitivamente no lo haga. Aquí, como decía, la interseccionalidad. La idea de doble vulnerabilidad, la Corte Suprema Argentina ya la recogió. Siguiendo el dictamen del Procurador General de la Nación, tenemos un caso en la Corte Suprema de Justicia Argentina en el cual se reconoció la doble vulnerabilidad, por género y por edad. Recientemente, en la provincia de Córdoba, un tribunal de grado lo que reconoció es una triple vulnerabilidad, una situación de un adolescente, situación de embarazo y, por supuesto, una niña. Entonces, estas ideas de Rosendo Cantú han disparado en diferentes tribunales, y disculpa si lo hago muy rápido para seguir avanzando, han fuertemente instalado en nuestra jurisprudencia, hoy ya, año 2022-2023, el reconocimiento de esta doble vulnerabilidad. Miren de dónde viene la idea de interseccionalidad. Rosendo Cantú, 2010, hoy ya instalado, y narrativa, decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es interesante porque nos muestra un poco, ya yendo a lo concreto. Hablaba con la doctora Romano Dufo antes de comenzar la tarde hoy y me decía, bueno, cuestiones concretas. Y aquí miren qué interesante es, ¿qué es el interés superior del niño en un caso donde tengo que investigar violencias? Y aquí lo tenemos. Miren, suministrar información, el derecho a ser escuchados garantizando la protección, es un punto que después esto lo podemos relacionar con los ambientes que no sean hostiles, intimidantes, que haya la información clara en un lenguaje comprensible, adecuado, un proceso adaptado para niños y niñas víctimas de violencias y que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias. Miren cómo dentro del mismo fallo, que sería Rosendo Cantú, trate de limitar las intervenciones, no dice limítelas, y más adelante la Corte nos dice que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias. Como verán, esta idea de la única escucha, salvo motivos extremadamente excepcionales, que nosotros hoy en día incorporamos en nuestras legislaciones, en prácticas, en protocolos, tiene relación con la jurisprudencia de la Corte Americana, que a su vez se potencia con las observaciones generales del Comité de Derecho del Niño, y que si quieren ir un poco más arriba, vamos a las directrices de Naciones Unidas para la protección de víctimas y testigos menores de edad, 2005. Y de ahí podemos seguir al artículo 19 de la Convención de Derecho del Niño, y ahí a la Convención
Americana de Derechos Humanos 19. Es decir, se va armando este muro que yo quería transmitir con esa pequeña animación. Interés superior del niño. Corpus Juris. Aquí atención con esto, porque es interesante cómo arrancamos en el caso de, en este caso, perdón, este es el Rosendo Cantú, cómo partimos en la idea de violencia contra la mujer. Es decir, aquí también vamos a notar un avance en la Corte Interamericana, que como decíamos hace un ratito, la jurisprudencia de la Corte Argentina ya lo reconoce, que es una diferencia en cuanto a los matices en la violencia contra la mujer de la violencia sufrida por niñas o por niños. Aquí, como verán, es un ejemplo claro en donde el Corpus Juris lo que hace es construir la protección a las niñas sobre instrumentos que protegen a las mujeres adultas. Y esto la Corte lo fue ajustando, lo fue consolidando, creando una idea de respuesta específica para niños y para niñas. Digo, en un caso en donde, dice la Corte, palabras más, palabras menos, después lo vamos a ver, que la violación sexual es una situación que deja gravemente humillada física y psicológicamente a la víctima. Hecho gravísimo, dice la Corte Interamericana. Lo plantea de ese modo, atención con cuestiones procesales, con la prueba, con la prescripción, con los roles, etc. Pero la Corte, ahí haciendo y reconociendo este matiz y la diferencia, dice, punto seguido, las niñas, los niños y los adolescentes se ven más perjudicados, más gravemente ultrajados y con consecuencias, diría yo, en palabras de la Corte, consecuencias que no vamos a saber en el momento, digamos, porque si se produce esa violencia en el marco de una personalidad que se está desarrollando, que se está constituyendo, muchas veces, y ustedes tendrán mucho conocimiento práctico al respecto, y la devastación psíquica que puede haber sufrido el niño o la niña como consecuencia de esas violencias, quizás las veamos mucho tiempo más adelante y mucho después del proceso judicial que nos tiene a nosotros como participantes de esa situación. Y atención con esto, también la Corte retoma después en Angulo Lozada algo que es fuerte, algo que es fuerte. Acá empieza a decirlo y después lo consolida. Dice, si las mujeres y las niñas no logran una sentencia de justicia, se genera una sensación de impunidad. Y esa sensación de impunidad se basa, consolida estereotipos de género que hacen que esta violencia sobre las niñas y las mujeres se naturalicen y se consoliden. Entonces pone, por así decirlo, si queremos hacer una interpretación, pone en cada decisor y decisora judicial la responsabilidad de evitar, a partir de esa intervención, que no se naturalice el fenómeno de violencia contra las niñas y contra las mujeres. Aquí empieza, como verán, brinde confianza para que las niñas, brinde confianza a las víctimas para la protección. Esto después se desarrolla en Angulo Lozada de manera mucho más contundente. Aquí, como verán, hay elementos, empezamos con aquí la idea de discriminación histórica, mayor posibilidad de ser vulnerados en algunos contextos por parte de las niñas y las mujeres, y la Corte después toma dos casos en particular para acentuar esta idea de posibilidad de mayor vulnerabilidad. Uno es el caso Albarracín con Ecuador, que les comentaba, en donde, segundo caso, en el cual la Corte Interamericana toma la violencia contra las niñas y las niñas desarrolladas en el ámbito educativo. Después lo vemos, pero adelanto algunas de las ideas para ir haciendo una relación. Dice, el Estado de Ecuador incumplió con el proyecto de vida de esta niña, de garantizarle una vida digna, en tanto y en cuanto no llevó adelante el debido deber de diligencia para investigar esa conducta. Punto 2, que lo tomo ahora en cuenta en esta idea de las actividades que el Estado tiene que desarrollar para prevenir las situaciones de vulnerabilidad, la idea de que Paola Guzmán Albarracín no tuvo acceso a la educación sexual necesaria para conocer sus derechos. Pregunta, que a veces se formulan cuando se interpretan estos fallos. Ahí estamos hablando de, si quieren hacerlo en un formato más de comunicación, del ASI a la ESI, o sea, del abuso sexual infantil a la educación sexual integral. ¿Podemos generar un vínculo? La Corte Interamericana parece decir que sí. O sea, si el Estado no garantiza en el marco de su proyecto educativo
un acceso a una educación que reconozca los derechos de cada niña y de cada niño en términos de autonomía sexual, eso puede implicar para el Estado un problema, una situación que lo coloca en responsabilidad internacional. Insisto, esto tiene que ver, y hasta habla de reformulación de los programas educativos, detección temprana de situaciones de violencia contra niños y niñas. ¿Sí? Las situaciones de vulnerabilidad puestas en cada contexto, partiendo de Rosendo Cantú, es un caso trágico de violencia estatal respecto de una niña de un pueblo originario y vulnerable en sus derechos económicos, sociales y culturales, la Corte lo va extendiendo y lo va consolidando a otros contextos. Decíamos recién el caso de violencia intrafamiliar, el caso con Nicaragua. Caso de comunidad educativa, Guzmán Albarracín con Ecuador. Aquí estamos, discriminación histórica. Organizar el sistema de justicia. Como verán, aquí hay un dato también, como hablan los corpus juris, ¿no? Como hablan el corpus juris con alguna situación que ahora vamos a mencionar, los corpus juris de que nosotros en muchas ocasiones creamos respecto de los presuntos y las presuntas infractores a la ley penal, la idea de un proceso adaptado por la menor culpabilidad. Pero también la Corte Interamericana reconoce que la forma, vieron que esto es algo muy de, por ahí lo vi a mi primer jefe, al cual tengo el honor de saludar, al doctor Gallo, y de saludar y de reconocerlo siempre su trayectoria y generosidad para conmigo. Y bueno, una frase que se utiliza mucho en el derecho penal juvenil, la idea de los niños participan, o las niñas, en el proceso penal juvenil de un modo distinto que las personas adultas. Miren cómo la Corte también trae esa idea de diferente forma de participación, también respecto de las víctimas de delito. Y nos genera a nosotros una reconversión en las prácticas y en las legislaciones, y también en la formulación de protocolos, para reconocer esa diferencia en el modo de participar como víctimas en los procesos judiciales. Aquí estamos. ¿Hasta aquí estamos bien? Estoy a máxima velocidad para tratar de después tener un espacio de intercambio. ¿Estamos bien hasta acá, doctora? ¿Sí? Creo que la doctora está muteada. Aquí lo que empezamos a ver... Ay, perdón, Martín, ya no estaba muteada y no podía Ahí, contestarte. estamos bien con... Bueno, vamos a... Creo que estamos bien con el tiempo. Sí, te pido si a veces vas un poquito más tranquilo, porque sí, perdón. por ahí te apura ese tiempo, pero podemos escucharte más. Sí, está bien, no, está bien. Y Bueno. no, sí, si no te molesta por ahí. No, a veces, por favor, bueno, no. bueno. Me saco el Enrique Pinti que todos tenemos dentro y lo hago un poco más tranquilo. A ver, Bueno. algunas cuestiones vinculadas aquí con la idea de la revictimización. Ya estamos en el caso con Nicaragua, la Corte trae. Inspección ocular y reconstrucción de los hechos con la participación de la niña de 9 años. Esto es importante. La idea de una participación diferente de niñas y niñas en procesos judiciales nos puede llevar, como lo tienen algunos códigos procesales en Argentina, a que este colectivo no participe de careos, de inspecciones de lugares, que no tenga contacto alguno con el victimario a lo largo de todo el proceso. Como verán, ya viene la idea de la Corte Interamericana. Y aquí hay una idea de las experiencias dolorosas y traumáticas, la idea de revictimización, de volver a contar algo que ya se dijo, y aquí es un caso terrible porque la niña fue fotografiada. Aquí no lo puse en las filminas, pero solo como dato de contexto para que tengan presente. También la inspección fue realizada en una morgue, en la morgue. Y hay algo que por allí aparece. Nosotros, digamos, muchos podemos ser abogadas y abogados en la tarde de hoy, de otras disciplinas también seguramente nos estarán acompañando, pero digamos, no hay que solo poner en cómo hablamos las y los abogados, que por supuesto es un dato importante porque tenemos una amplia participación en estos procesos, pero también en el caso con Nicaragua y en el caso de Angulo Lozada con Bolivia, la Corte Americana le tira las orejas a los estados por la conducta de profesionales de ámbitos no jurídicos. Por ejemplo, en cuanto a Angulo Lozada, la niña dice que se vayan los estudiantes que están participando y que están viendo esta maniobra. Y los estudiantes no se van. No solo eso, sino que además por la fuerza se le abre las piernas para realizar
una indagación ginecológica. En el caso que recién decíamos con Nicaragua, ocurre algo parecido con alguna expresión cuasi como si no te deja, ¿por qué no te deja? Si las niñas tales se dejan revisar y vos no te dejas, en un ámbito que por supuesto no era amigable, no era, era claramente intimidante, en el caso de Nicaragua, en el caso de una revisión ginecológica en una morgue. Es decir, también, y en esto creo que es importante que lo tengamos presente, al momento de que se ordene una diligencia de tipo pericial, una revisión, un informe, tener en cuenta alguna de estas condiciones específicamente que la Corte menciona para evitar, como decíamos al comienzo de la tarde de hoy, incurrir en responsabilidad internacional. Es un llamado de atención, o por lo menos un recordatorio para todas y todas, no solo de lo que tiene que ver con las prestaciones jurídicas, sino con otros saberes que son determinantes en este tipo de intervenciones en las indagaciones sobre violencias. La parte procesal lo comentaba antes, esta idea de el reconocimiento que hace la Corte, este es el caso de Nicaragua, a la amplia participación procesal de niñas y de niños, la idea de poder incorporar no solo el relato, sino los pedidos probatorios determinados, y aquí viene esta posible compatibilidad, o no, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, decíamos caso BRP con Nicaragua, parágrafo 161, con el artículo 12 de la Convención sobre Derecho del Niño en cuanto a un derecho de ser oído en forma dinámica y el artículo 19 de la Convención sobre Derecho del Niño y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto yo creo que tiene que ser un punto a tener en cuenta para garantizar el acceso no solo a la justicia de niñas y de niños víctimas de violencias, sino también su activa participación procesal, y por eso ahí marcamos la idea de participa, y ahí generamos, por supuesto, otro tipo de debates, que sería, bueno, esa representación puede ser satisfecha con la intervención del Ministerio Público tutelar, pupilar, etcétera, debe ser acompañada con abogada o abogado del niño, puede presentarse, digamos, directamente por propio derecho con una letrada, con un letrado que lo patrocine, es decir, complejidades que tienen que ver ya desde esta idea de intervención amplia, pero que van a bajar a nuestro derecho interno y a nuestra práctica cotidiana, depende de cómo esté regulado tal participación en los códigos procesales. Aquí es el punto que yo les señalo. Miren, esto es muy claro. 163, la segunda parte. Violación sexual deja a la víctima humillada física y emocionalmente. Decíamos, punto 1, la consideración especial a la violencia sexual que la Corte Interamericana formula de manera cada vez más contundente. Punto 2, la diferencia, la diferencia del reconocimiento de esas violencias cuando se trata de niños y niñas. Este impacto puede verse severamente agravado por lo que podrían sufrir un trauma emocional diferenciado de los adultos, y agregábamos hace un rato que nosotros en ese proceso quizás no lleguemos a percibir por la violencia, por el tiempo corto que nosotros tenemos para intervenir en este tipo de situaciones, y porque por H, por B o por J, esa articulación que decíamos al comienzo de la tarde del sistema judicial con el sistema de protección, bueno, seguirá por las vías administrativas, ya sea, como decíamos recién, protección con los efectores que sean necesarios para acompañar a la víctima luego del proceso. El acompañamiento, como decíamos, como verán, yo dije algunas cuestiones, la jurisprudencia intenté resumirla porque es un tanto reiterativa, pero ahí quizás esa idea de reiterar, tanto como lo hago yo hoy, tiene que ver con la idea de machacar, machacar, machacar para que la idea se consolide. Y las ideas empiezan de esa manera, sentencias, donde se van repitiendo, repitiendo, dentro de la misma sentencia, algunas ideas, pero que luego van avanzando, como decíamos recién, de Rosendo Cantú, trate de limitar a definitivamente, en Angulo Lozada, limite las entrevistas que un niño o una niña víctima de violencia va a realizar en el marco de un proceso judicial. Aquí también, como verán, de nuevo un diálogo entre la jurisprudencia del sistema interamericano y las directrices de Naciones Unidas que decíamos antes para la protección de víctimas y testigos menores de edad. La idea de que el mismo profesional o la misma profesional intervenga a lo largo de todo el proceso, ya sea en la parte de la investigación preliminar o instrucción, en etapas intermedias y en etapa de juicio. Eso viene del 2005. ¿Sí? Diálogo entre la Corte Interamericana, el Comité de Derecho del Niño y
el corpus iuris, en este caso las directrices de Naciones Unidas que mencionábamos hace un ratito. Esa idea de continuidad y de diálogo me parece que es lo más importante que tenemos. No hay ruptura, sino que todo lo contrario, son pequeños ladrillos que se van sumando a un muro de protección. Como verán, otra cuestión concreta, prestenle atención a lo más resaltado, como les decía, a lo color rosado, morado, no pudiendo ser interrogada en forma directa. Esto también, acá estamos en el caso con Nicaragua, esta es una prescripción que empieza a aparecer en los códigos procesales o en las leyes procesales penales juveniles, que las víctimas de violencia no puedan ser interrogadas en forma directa por el tribunal o por las partes. Y de nuevo, miren cómo lo veíamos en Rosendo Cantú, de nuevo, ambiente seguro, adecuado, no intimidatorio, hostil o insensible para las niñas. Aquí también debo decir que quizás serían dos cuestiones a tener en cuenta, digamos, en esta indagación sobre el corpus iuris que yo quería compartir con ustedes. La primera es que nos faltaría tener un caso de diversidades. Hay una narrativa, planteamiento binario, niñas o niños. Habría que ver qué pasa con diversidades, con niños o niñas trans, por ejemplo, cómo sería el reforzamiento de la protección estatal. Primer dato. Segundo dato, a tener en cuenta también en el debe de este corpus iuris, que de por sí es bastante frondoso y creo que es para felicitar, para saludar, digamos, y para seguir avanzando. El segundo punto a tener en cuenta es algo que ustedes podrán observar día tras día, que tiene que ver con que, lamentablemente, encontramos un lento pero sostenido crecimiento de los casos de violencias de adolescentes hacia niñas o adolescentes también. Entonces, ahí sí hay un corpus iuris que choca, que es el de los infractores menores de edad con las víctimas menores de edad, digamos. Ese caso todavía la Corte no lo resolvió ni hizo ninguna mención al respecto. Y un dato más también que ayer lo volví a chequear por una idea que había surgido de un fallo que me habían compartido ayer también para el trabajo de hoy a la tarde, que tenía que ver con la idea de desjudicializar. Atención con esto, más allá de la postura que cada uno pueda tener al respecto, acerca de los alcances del conocido caso Góngora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ninguno de estos casos, cuando se trata de violencias contra niños y niñas, especialmente contra niñas, la Corte Interamericana plantea la idea de desjudicializar. Por eso sería interesante ver en un caso de adolescente infractor y víctima menor de edad, si el principio rector de la desjudicialización o la aplicación de procedimientos judiciales o administrativos bajo el paraguas de la justicia restaurativa, la Corte Interamericana los convalida o entiende que no serían aplicables para esos supuestos. Ideas, como decía antes, examen físico. Es recomendable que la víctima, como decíamos hace un rato, la idea del reconocimiento y cómo uno los ordena para que se produzcan en el caso que así les toque disponer, pueden elegir, como decía hace un rato, y acá donde viene la dimensión de lo que es lo ideal y lo posible. En esto hay que ponderar un poco lo ideal y lo posible. Muchas situaciones de violencias, y creo que no tengo que decirles a ustedes que están todo el tiempo viendo este tipo de situaciones, no se producen muchas veces en horario de tribunales o en lugares donde se pueda elegir, haya una disponibilidad de efectores que nos permita elegir el sexo de la profesional o el profesional que va a realizar el análisis. Entonces, ahí hay que ponderar un poco, ¿no? La preservación de la prueba, la cadena de custodia de la prueba, tomar más rápidamente lo que se prueba, lo que se pueda, digamos, para luego acreditar esa situación de violencia con los recursos humanos que tenemos a cargo. Por allí, la Corte más adelante plantea esta idea del fortalecimiento de los sistemas de protección para trabajar con víctimas de delitos. Hablábamos recién de una reorganización de la estructura judicial, pero también un fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios que van a trabajar con las víctimas. Ese es un punto, me parece, clave a consolidar en lo que tiene que ver en el derecho argentino, digamos, en el derecho comparado público provincial. Por supuesto que habrá casos en los cuales funciona muy bien, otros casos en los cuales funciona como se pueda, otros casos en los cuales se podría mejorar. Estamos hablando en trazo grueso y a modo de compartir algunas ideas, por supuesto. Finalmente,
pasamos a otro de los casos. Acá le decía Guzmán Albarracín, con Ecuador es a modo, como verán, muy rápido, pero espero que algunas de las ideas puedan ser trabajadas luego, compartidas y que nos genere una reflexión. Acá, como verán, miren como la misma narrativa, las personas adolescentes y las niñas en particular, acá podríamos tomar la idea de diversidades por hablar de las personas adolescentes y en particular las niñas, suelen tener más probabilidad de sufrir actos de violencia, coacción y discriminación. ¿Recuerdan antes la discriminación histórica que sufren las mujeres? Las coloca en una situación de ser más fácilmente vulneradas en sus derechos. Acá la Corte reafirma esa idea, va un poquito más adelante. Y aquí lo que decíamos es, caso de violencia contra un adolescente en el marco de una relación de poder, que la Corte aquí por primera vez utiliza esa idea, esa pauta para determinar y juzgar un caso, la pauta de poder, la desigualdad entre el vicerrector del colegio y la adolescente Paola. Esto es otro caso por fuera, como decíamos antes, casos en los cuales partimos de Rosendo Cantú y vamos avanzando con casos en los cuales estamos por fuera de violencias generalizadas que involucren matanzas o masacres y que nos llevan a los ámbitos privados. Una definición de violencia sexual lo ponemos muy resaltado porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué contiene la violencia sexual? Corresponde entender como violencia sexual contra la mujer o la niña no solo actos de naturaleza sexual que se ejerzan por medio de la violencia física, sino también otros de esa naturaleza que, cometiéndose por otros medios, resulten igualmente lesivos de los derechos de la mujer o la niña o le causen daño o sufrimiento. Interesante esta idea, porque aquí, digamos, sigue siendo un poco abierta, pero curiosamente y paradójicamente al mismo tiempo se va cerrando la idea de violencia y separarla de una violencia física, de una violencia psíquica, de una violencia sexual, más allá de los modos comisivos. E interesante esta idea porque, como verán, la Corte pivotea entre definir y separar al colectivo de niñas y adolescentes de las mujeres y en otros casos pone a la par, por lo menos en algunas definiciones generales como esta, de nuevo las niñas con las mujeres. Derecho de la mujer o derecho de la niña. Pero tenemos en el sistema interamericano una definición de violencia sexual. Testigos. La clásica, como decíamos al comienzo de la tarde, la clásica, un clásico argumento, digamos, que muchas veces se escucha en este tipo de procesos judiciales es la dificultad, no tenemos testigos, es, permítame la coloquialidad, es dicho contra dicho y no tenemos con otros elementos. Y aquí la Corte se hace cargo de esa situación, por el tipo de hecho que se trata, no cabe esperar pruebas documentales o testigo directo. Claramente, digamos. Entonces, ahí lo que nosotros, y sobre la base de lo que plantea la Corte, y lo que ocurre en muchos lugares de Argentina, ya sea especialmente a partir de protocolos de investigación, la idea de tener en cuenta no solo el relato de la víctima, sino el contexto en el cual ese relato se realiza. ¿Cuál ha sido la conducta de la víctima antes del hecho que describe como traumático y cuál ha sido la conducta posterior? Por ejemplo, ha habido intentos de suicidio, lesiones, depresión, retraimiento, falta o cortar con vínculos sociales o cambio abrupto de determinados hábitos concomitantemente al hecho traumático. Bueno, eso nos tiene que servir como un elemento a tener en cuenta para completar su relato. Si quieren verlo allí, hasta les diría, en algunos momentos hablábamos de, momentos, esto denota un poco miedo, los diarios íntimos, ¿no? Los registros de esa forma gráfica. Hoy en día tenemos que tener en cuenta los posteos en Instagram, las historias, los posteos en Facebook, digamos, es decir, también la forma de expresión de las y los adolescentes que sufren violencias, para complementar ese relato que nos están trayendo, debemos recurrir hoy en día a otro tipo de o ausencia o salir de determinados grupos en donde se encuentra el victimario, por ejemplo, grupos de WhatsApp, a eso me estaba refiriendo, digamos. Ayornarnos. Y acá, miren qué interesante, ¿no? Veíamos la idea de discriminación histórica, diferencia de las niñas y las mujeres en su participación en los procesos judiciales, procesos adaptados para las niñas. Y acá aparece, miren cómo la narrativa se va haciendo más contemporánea a lo que nosotros hoy podemos considerar estereotipos de género perjudiciales tendientes a culpabilizar a la víctima. Antes se decía, si la víctima no cree y se genera impunidad, se consolida la situación de violencia contra las víctimas. Aquí, estereotipos de género perjudiciales tendientes a culpabilizar
a la víctima, facilitaron el ejercicio del poder y el aprovechamiento de la relación de confianza para naturalizar actos. Acá volvemos con la idea de, si usted no investiga, si usted no castiga esas acciones, estas se van a naturalizar en la comunidad. Y un dato, esta idea de culpabilizar a la víctima, no creo que lleguemos por el tiempo, pero se los adelanto en Angulo, con Bolivia, ahí el caso es interesante porque la idea de culpabilizar a la víctima es la fiscal, que yo decía en la entrevista, y la responsabilidad en la que podemos hacer incurrir al Estado, cada una y cada uno de nosotros, la fiscal le pregunta, ¿por qué hace esa denuncia? ¿Por qué? ¿Vos le querés hacer mal a esta persona? No estoy trayendo con mis palabras, porque el relato de la víctima de Brisa está en la sentencia, digamos. Cómo le cuenta a la agente fiscal y cómo es la respuesta que le va dando. Y hay una cuestión ahí también, en este caso que aparece en Guzmán Albarracín, a ver si por aquí la tengo separada, que es algo, esto lo de la, hago una notita al pie y ahora regreso, la idea de, miren, la educación recibida por la víctima no contemplaba conceptos relativos a su salud reproductiva, derecho a la autonomía y consentimiento informado. La Corte plantea, digo yo, os le pregunto a ustedes como reflexión, sobre esta idea de que el Estado no hizo nada para que el proyecto educativo contemplara el conocimiento de estos derechos. ¿Está planteando algo parecido a lo que podría ser la educación sexual integral para las y los adolescentes? Como mínimo. Como verán aquí también, no contó con la educación que le permitiera comprender la violencia sexual. Digo, esto tenerlo en cuenta. Donde la Corte, en cada contexto, le va agregando un matiz o una capa diferente a la violencia que sufrió la víctima. En este caso, como decía recién, en el ámbito escolar. Empoderamiento. Palabra clave en esta tarde, digamos, ¿no? Reformas jurídicas. Procuren prevenir o revertir situaciones de violencia de género contra niñas en el marco de la enseñanza. Acá, justo el día de hoy, y en el día de ayer y en el día de hoy, curiosamente, estábamos viendo en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, un caso de una violencia contra niños que tendrían ingredientes, componentes sexuales protagonizados por adultos, digamos, en el marco de un jardín de infantes. Entonces, esto, insisto, que me parece constante marcarlo, es algo que vemos lejos, de repente se nos cristaliza en una situación concreta que quizás alguno de ustedes tenga que resolver hoy, mañana, o ya esté interviniendo. Atención con esto también que decíamos. Miren, estas son las palabras textuales de la Corte, por eso pueden marcar los párrafos. Medidas proactivas que promuevan el empoderamiento de las niñas e impugnen las normas y los estereotipos patriarcales. De nuevo la idea en Guzmán Albarracín fuerte de estereotipos patriarcales o los prejuicios de género, digamos, ¿no? Esto lo trae la Corte. Y otras normas y estereotipos de género perjudiciales, perdón que lo reiteré antes de que terminara el párrafo. Es decir, como verán, va irradiando una idea de protección a la víctima que comienza con este reconocimiento de niñas diferentes a las personas mujeres. De niñas en condiciones de vulnerabilidad por algunos motivos históricos que las hace estar ser más fácilmente vulneradas en sus derechos. La interseccionalidad con el factor de pueblos indígenas o originales. Y aquí aparece la idea de hay que romper con esta lógica, con esta dinámica. La palabra romper es mía, no la utiliza la Corte, donde ya empiezan a ver, en esta segunda parte de los casos, ya estamos, Nicaragua y Bolivia, la idea de empoderamiento, estereotipos, prejuicio de género, y la idea que por allí aparece también algo de las investigaciones cotidianas. Miren, interesante, ¿no? Si yo no hago lo que tengo que hacer en términos de investigar y la debida diligencia estatal, lo que voy a afectar es la existencia digna de la niña. Esto es muy fuerte. Si yo no investigo, si yo no cumplo con lo que veníamos señalando anteriormente, lo que va a terminar en definitiva, además de la impunidad de ese caso, y como decíamos, ¿cuál es la consecuencia de la impunidad? Para la Corte, en términos sociológicos, es que esa conducta se perpetúe, se naturalice y se reitere. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar fuertemente para que cada caso sea debidamente investigado. Por otro lado, lo que vemos aquí es que, ¿se acuerdan de esa idea? Decíamos al comienzo de la tarde de hoy. Párrafo 194 de Villagrán Morales con Guatemala. La Corte, además de, en ese caso, traer el concepto de corpus juris, dice que los niños tienen derecho a vidas dignas de ser vividas.
los niños tienen derecho, y las niñas, a vidas dignas de ser vividas. Y aquí lo que dice es, cuidado, que la violencia que no se investiga contra niños y contra niñas afecta su existencia digna. Miren cómo el corpus iuris, muy sutilmente, se va enhebrando, digamos, hacia el reconocimiento de que la vida digna también implica, como decimos muchas veces, y aquí ya no es solo un decir, esa vida digna implica una vida libre de violencias. Palabras de la Corte Interamericana. Idea de la prescripción, esto es un tema largamente para trabajar, digamos, especialmente en estas últimas semanas, en lo que ocurre en Argentina, en los momentos, los tiempos. La Corte no trabaja esas cuestiones, digamos, a partir de qué edad se puede formular una denuncia y por cuánto tiempo se mantiene vigente la posibilidad de persecución por parte del Estado. Esto no se trata. Lo que sí aparece por aquí es la idea de que, como les comentaba antes, dice, el caso es sencillo. Hay una víctima y un victimario. Se produce en un ámbito educativo. La familia todo el tiempo quiso ayudar a la investigación penal. ¿Por qué el Estado tardó tanto tiempo en llevar adelante esa investigación que terminó con una prescripción de la acción? Prescripción, sensación de impunidad. Y en definitiva, más que la sensación, la efectiva impunidad del condenado. La Corte, y eso lo decíamos antes, un punto a tener en cuenta o a reflexionar es que la Corte no ordena al Estado reabrir el proceso judicial. Dice, la acción ya está prescripta, aquí hay una tensión, como decíamos al comienzo de la tarde, derecho de la víctima con derecho del imputado, y la idea de que la inacción del Estado o una ineficaz diligencia al momento de investigar estas conductas, lo que vamos o al momento en el cual debe valorarse para la Corte Interamericana es al momento de decidir las reparaciones para ese caso. Es decir, aquí, tiempos, condiciones para efectuar la denuncia y plazos para llevar adelante el juzgamiento, eso en la Corte Interamericana no lo vamos a encontrar, quizás porque la propia naturaleza de los casos que estamos trabajando en esta tarde no lo planteaban de esa manera. Algo concreto, algo de la diaria y algo que hay que desterrar y que todos lo hemos escuchado. ¿Por qué muchas veces se investiga a la víctima? Se investiga cómo se vestía, se investiga sus hábitos, se investiga la clásica que nosotros decimos, y ustedes habrán escuchado un sinfín de ocasiones, porque se investiga a la víctima. Corte Interamericana. Requisitos de honestidad y doncellez, lo que implica la evaluación de la conducta previa de la víctima. La Corte Interamericana dice, no podemos investigar a la víctima. Para probar las conductas vinculadas con el consentimiento, con la madurez sexual, etc., el investigador o la investigadora no puede tener en cuenta el desarrollo psicofísico, la conducta previa o lo que fuera. Si quieren hoy llevarlo a situaciones concretas, y perdónenme si el caso es así como muy grueso, digamos, pero bueno, si nosotros vamos a investigar a la víctima, ¿qué vamos a revisar su perfil? Digo yo pensando un poco más coloquialmente y bajo un poco la velocidad de las palabras, ¿qué vamos a revisar su muro de Instagram, a ver qué tipo de foto sube o no sube? Entonces, si sube algún tipo de foto de alguna manera o con algún tipo de ropa, eso va a generar que un prejuicio, como dice la Corte Americana, un prejuicio de género, y ese prejuicio va a condicionar el resto de nuestra investigación. Es decir, en esto tengamos cuidado, porque también vemos que las y los adolescentes tienden a expandir su vida pública o privada en las redes sociales, y eso no debe confundir, y en modo alguno puede ser, como dice la Corte Americana, hoy tan fácil de ver este tipo de imágenes y de contenido, digamos, eso no guarda ninguna relación con lo que nosotros debemos probar en ese expediente. Digo este punto porque es muy común encontrar en los portales de noticias, por lo menos en Argentina, que hay veces, en ocasiones, espero que cada vez sean menos, cuando se trae una noticia, se muestra a la víctima, y especialmente en algunos casos de los últimos tiempos, se muestra a la víctima sexualizada, permítanme la expresión, digamos, ¿no? Como en un contexto de ropa, no sé, de lo que fuera, digamos. Y eso es un punto que tenemos que sacar de nuestro camino, digamos. Porque no solo incumpliríamos con ese debido deber de diligencia estatal, sino que además estaríamos
consolidando estos estereotipos y prejuicios de género que decíamos hace un rato. Atención con eso hoy en lo que nos viene tratando, en lo que va pasando. 5 minutos, doctora, sí. Tenemos que ir redondeando. Sí, sí, sí. Voy a necesitar un compás, porque tengo un montón de cosas. Bueno, quiero ver si alguien quiere hacer preguntas, ver si puede también hacer como una especie de redondeo, de resumen, porque me están pidiendo todos por allí que quieren el PowerPoint, que quieren, no sé, tener esto grabado, porque por ahí, no sé, en el acelere se les escapa algunas cosas, así que van a tener grabado todo, pero bueno, más o menos ir redondeando, y si podés también haciendo un resumen de esto que nos estás contando, que es un montón de datos, ¿no? Bueno. Hay mucha información, la información la vamos a tener. Preferí, más que decir lo que me parece a mí o transmitirles más allá de algunas ideas que uno puede ir compartiendo, que ustedes pudieran acceder a la información de la Corte Interamericana. Ahí tienen los párrafos, está marcado, bueno, en este lío de colores que yo fui tratando de encontrar para remarcar alguna de las ideas. El punto claro me parece a mí, solo para hacerlo, agradecerles la extensión un poco más larga y hacer alguna pequeña noción. Me parece que hay dos cosas centrales a tener en cuenta. La primera es que Angulo Lozada con Bolivia, 2022, publicada en enero del 2023, es un ladrillo más en la pared. Rosendo Cantú, BRP con Nicaragua, Guzmán Albarracín con Ecuador, Angulo Lozada con Bolivia. Son casos en los cuales se va consolidando notablemente la protección especial a las víctimas de violencias que al momento del hecho tenían menos de 18 años. Se parte de una idea, vamos a ponerle, de la protección a las niñas como un desprendimiento normativo de la protección contra las mujeres, y se avanza hacia claramente una protección específica para niños y para niñas, reconociendo una participación diferente en los procesos judiciales. Punto 2. Importante idea, me parece a mí, esta idea de diálogo que nosotros tenemos que encontrar, y seguramente lo aplican, y la jurisprudencia argentina lo tiene, la idea de diálogo entre la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos del Niño, y especialmente, ya bajándolo a cuestiones más prácticas, las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y esa especie de línea temporal, un hilo, digamos, temporal que pude ir reconstruyendo, que no aparece de forma tan explícita en las decisiones, pero como verán en algunas de las narrativas que pudimos compartir en el transcurso de la tarde, son iguales. Y que todo parece ir abrevando a un desarrollo más claro, más específico, en términos de jurisprudencia, de la casuística, de lo que sería ese elemento perdido, ese eslabón que tenemos que recuperar y darle centralidad y vida a las directrices de Naciones Unidas para la protección de víctimas y testigos menor edad, integrante, como decíamos antes, del Corpus Juris. La idea de que la violencia contra los niños tienen derecho a vivir una vida libre de violencias, es una frase que realmente a uno lo estremece, digamos. Ahora, la Corte Interamericana le da una vuelta de tuerca a lo que recién acabo de decir, y la vida con violencias para los niños afecta su vida digna. Y ahí miren cómo nos vamos de Albarracín a Villagrán Morales con Guatemala, que era un caso completamente distinto, implicaba una violencia estatal, pero ahí también se plantea fuertemente la idea de que las niñas y los niños tienen derecho a vivir vidas dignas de ser vividas. Esta jurisprudencia, este corpus juris, visto muy rápidamente, y discúlpenme si fui un poco acelerado en algunas cuestiones para tratar de compartir la mayor cantidad de puntos que me parecían relevantes, marca por un lado el seguir trabajando, en seguir pensando en la mejor organización judicial, lo dice la Corte Interamericana, tratando de trabajar en esta articulación con los sistemas administrativos, como recién decía, protocolos necesarios, y dejamos de lado dos o tres cuestiones por una cuestión de tiempo. La idea de la prescripción, el derecho de la víctima a que sea juzgada o no, si es una grave violación a los derechos humanos, la violencia contra las niñas, los niños y las diversidades, por un lado, el desarrollo de los tipos penales. En Guzmán Albarracín y en Angulo Lozada en particular, hay una referencia de que los estados habían tipificado de una manera incompleta
para la Corte Interamericana de Derechos Humanos la figura de estupro, que no solo tenía que ver con la idea de consentimiento, sino que le faltaban componentes que la Corte consideran relevantes para ponderar la violencia contra las niñas y los niños. O sea, tenemos una dimensión procesal, una dimensión administrativa y una dimensión, si quieren, más vinculada con las legislaciones de fondo y las regulaciones para castigar este tipo de violencias. Insisto, para culminar, es que hoy en día nosotros no podemos abordar un caso individual dejando de lado todo lo que dijo la Corte Interamericana, que como verán, así y en otros párrafos más, es bastante concreto, delimitando la violencia sexual, delimitando, por ejemplo, el alcance de, parte querellante como niñas y niños en procesos judiciales, determinando una cosa importante también, esto de las pautas concretas. Angulo Lozada con Venezuela no puede hacerse un examen ginecológico sin un consentimiento informado. Y si no hay consentimiento informado, no se puede hacer el examen ginecológico. Tiene que ir por otro lado. Importante esta cuestión, como verán, pasamos de Rosendo Cantú en Albarracín se dice, y el Estado lo que hizo, lo hizo mal. Obligó, se hizo en un lugar intimidatorio, hostil, agresivo, etc. Un punto más, un avance más en Angulo Lozada es, si la víctima no quiere, no se hace ese examen. Señor de la acusación, señora fiscal, señor fiscal, señora fiscala, vaya por otra forma para probar ese abuso que hubiera generado un desgarramiento, una penetración, un acceso carnal, etc. ¿Sí? La Corte nos trae desafíos, realidades y también algunas imprecisiones. Dependerá de nosotros en dónde, qué parte de esta triada que les acabo de comentar, nosotros nos apoyamos más fuerte. Me parece que las realidades y las certezas, hoy en día, 2023, mayo del 2023, las realidades y las certezas son mucho más importantes, son mucho más numerosas que alguna imprecisión, que alguna cuestión contradictoria, que alguna cuestión que sea necesaria profundizar. Me parece que hay un norte claro hacia dónde hay que ir, no solo para las operadoras judiciales, sino un mensaje social muy claro. La violencia es intolerable, los estereotipos de género, si no se investigan, los prejuicios, naturalizan la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Este es el desafío que la Corte nos pone en nuestras manos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Martiniano, gracias a vos. La verdad que nos traes un tema, que es el tema de la Corte Internacional, que a veces se nos escapa, y tu explicación es bastante didáctica con todos esos cuadros, colores. Sé que trabajaste el fin de semana para hacerlos. Estoy respirando, Claudia, discúlpenme todas si me veo un poco sudoroso, estoy respirando. Bueno, les aviso que el material lo van a poder consultar en el sitio web de bgd.csjn.gov.ar, ahí pusimos nuestra página. Si quisieran algún tipo de presentación de certificación, bueno, lo piden por mail, a donde se han ido anotando, a capacitación@csjn.gov.ar, o a bgd.csjn.gov.ar, porque no hemos hecho el link hoy para que ustedes se inscriban, pero si lo necesitan, bueno, podemos facilitarle eso. Hay algunas consultas. Primero, ¿en qué fallo de la Corte Interamericana trata sobre por qué se investiga a la víctima que recién mencionó? Pero yo como lo amo, no sé el punto en el que vino esta pregunta, Mirta Luna, perdón, ¿no? Pero Guzmán Albarracín con Ecuador aparece, y en Angulo Lozada. Guzmán Albarracín y Angulo Lozada. Silvia Seda, que manda saludos, dice: un ejemplo de lo que decía el doctor sobre la víctima fue el tratamiento mediático de la violación seguida de muerte de Ángeles Rawson y de Melina Romero. Un aporte. Silvana Greco, muy interesante tu presentación, Martiniano. Quería saber si podría comentar su propia opinión acerca de la utilización de la justicia restaurativa cuando la infracción ha sido realizada por niños ni adolescentes y la persona también víctima es niño ni adolescente. Si querés mencionar alguna cosa. Sí, creo que es un tema para trabajar. Como decía hace un rato, me hubiera gustado, quizás hubiera sido también nutritivo en un marco de desarrollo de la justicia restaurativa a partir de la observación general 24 del Comité de Derechos del Niño, que la Corte en este último momento con Angulo Lozada hiciera alguna referencia a la idea de judicializar. Como digo,
es un punto, la compañera que lo comentaba, creo que es un punto para trabajar porque es difícil hacer a priori una si sí o si no, digamos, si a todo o nada. ¿Por qué? Porque hay dos corpus juris en pugna, que como veremos, como vimos recién, el corpus juris de víctimas está muy desarrollado, está muy potente, y en ningún punto habla, hasta donde pudimos ver, de la idea de judicializar. Entonces, me genera alguna duda de qué habría que privilegiar, digamos, ¿no? Si el derecho del infractor o el derecho de la víctima. Si logramos eh, incorporar la dimensión de que a la víctima, quizás porque no aparece en la corte, de que la solución para su caso resulte la más adecuada, la que se encuentra por fuera de tribunales, una solución de tipo restaurativa, podría ser interesante. Hay que ver otros elementos, no recuerdo cuál es el nombre de la compañía que hacía La doctora Silvana Greco, del Silvana, un programa de gusto. resolución Sí, alternativa de conflictos de la creo que defensa. se viene trabajando mucho, Silvana, con eso, se viene insistiendo en algunos casos, con resultados muy buenos en Nación, dispares en otras jurisdicciones, pero me parece que tiene que ver con mucho del trabajo que pueda realizar profesionales con la capacitación a nivel nacional que tiene Silvana y su equipo, para hacer este match entre caso y posibilidades reales que no implique, porque la Corte Interamericana es muy clara en la idea de evitar cualquier idea de mal contacto del Estado con la víctima, digamos, ¿no? Entonces me parece que es una especie como de cornisa muy finita sobre la cual una va caminando, digamos, ¿no? Que con la idea de judicializar y quizás lograr una mejor solución para la víctima, nuestra intervención puede ser regresiva. Por supuesto, no en forma deseada o intencional. Hace tiempo que venimos en esa tensión, lo que, el comentario de Silvana refleja algo que decíamos, es que se ve un lento pero sostenido incremento de los casos de victimarios, ofensores sexuales menores de edad contra adolescentes o contra niñas y niños. Me parece que eso también va a generar en algún punto una cuestión a considerar, que la observación General 24 no la hizo. Dice, en general, trate de, como primera respuesta, de judicializar a partir de la aplicación de justicia restaurativa. Es un camino a transitar. Sí. Martiniano, acá observa la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño en el punto 62 remite expresamente a las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños víctimas y testigos de delito, lo cual refuerza su integración dentro del corpus iuris que estuviste mencionando. Está, justo. Gracias lo explícito. Ahí lo que ven es este diálogo de comité, corpus juris, jurisprudencia del sistema interamericano. Es buenísimo el aporte. Y también para tenerlo en cuenta y además para aplicarlo, ¿no? Interesantísimo. Sí, esto lo ha dicho Marco Javier Urra. Y luego, bueno, acá también mencionan qué excelente tu charla, son muchas personas que nos están diciendo esto, nos acercas y nos haces más comprensibles los conceptos de la Corte Internacional de los Derechos Humanos y del hilo de su evolución. Por último, esta es la última que leo para no acercarnos ya casi a las 16:30. Por favor, dice Carlos Daniel Lescano, su opinión sobre la prescripción de los delitos sexuales de niños y adolescentes denunciados, pasado el plazo de la ley Piazza y sus modificaciones ante los derechos de niñas y adolescentes. Carlos, estimadas y estimados, lo que yo puedo decir, y puede tener algún sentido, tenemos que esperar, y la doctora Romano quizás nos pueda dar una mano con esto. Hay 85 casos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 85. Hay algunas situaciones que tienen que ver, digamos, ahí dos puntos a considerar. Lo primero son las sentencias, que hoy están firmes en Argentina y que dicen que es posible para las víctimas hacer un juicio de la verdad. Por otro lado, las muchas partes que defienden a los presuntos victimarios dicen, primero, el juicio de la verdad no está regulado, hay que modificar el Código Procesal Penal de la Nación, no se podría llevar adelante con una modificación de una acordada de superintendencia, y además la cuestión final sobre si el asunto está prescripto o no, diría, como hemos visto en algunos casos, ¿para qué vamos a hacer un juicio de la verdad, Carlos, si el punto definitivo, si la acción está prescripta o no, todavía está en la Corte? Hay 80 casos. Podría compartirles, pero no las tenemos, la opinión de la Procuración General de la Nación en un caso extremadamente complejo donde tiene que ver con la retroactividad del derecho penal. En esto
completando lo que decía Carlos, no tenemos, en la Corte Interamericana no hay nada sobre ese punto. En el caso que comentaba de violación del plazo razonable, prescribió la acción y dijo impunidad para el condenado. Lo que el incumplimiento del Estado, como decía antes, se juega en la escena de las, o en la dimensión de las reparaciones económicas, simbólicas, etc. Es un punto muy complejo. Esto ha llegado a distintas soluciones en el ámbito de Argentina, en las diferentes jurisdicciones, pero digo, hasta que la Corte, siempre está la solución. Vi la semana pasada, creo que el jueves o el viernes, se presentó un proyecto para que haya una imprescriptibilidad para algunos tipos de violencias. Y bueno, no se podría aplicar retroactivamente. Entonces, la definición la tiene la Corte, ya vamos a llegar casi a los 100 casos. Atentos, porque eso puede ocurrir en los próximos meses, y va a haber una sucesión de hechos como resultado de ese fallo, ya sea, si es en contra, sistema interamericano, si es a favor, juicios de determinado tipo. Juicios, ya sea juicios comunes porque la acción no está prescripta, o juicios a la verdad, o no se busca la verdad. También en esto, digo, hemos visto alguna jurisprudencia local interesante, digo, para cada uno podrá tener sus matices, pero un juicio a la verdad respecto de un hecho protagonizado por un victimario que está muerto. Entonces, digo, hay que ver cómo se lleva adelante. Nosotros lo hemos estudiado, es un tema complejo, digo, hasta, perdóname Claudio si me extiendo, pero hasta el punto de cuál es el nombre de la persona que sentamos en el juicio. ¿Es imputado? ¿Es convocado? ¿Es informado? ¿Cuál es el nombre de la persona? ¿Se le pueden aplicar medidas cautelares o no? Hay un sinfín de cuestiones finitas, digamos, que detrás de la palabra juicio a la verdad, cuestiones finitas en lo procesal que debemos considerar también, porque si no, sobre la base de resguardar el derecho de la víctima, podemos crear un caso ante la Corte Interamericana en el cual el presunto victimario diga: se me están afectando mis derechos como imputado. Miren que la Corte Interamericana ha tenido a veces esta dualidad. Tenemos el caso Bulacio con Argentina, pero también tenemos el caso Expósito con Argentina. Entonces digo, necesitamos un ejercicio intelectual complejísimo que nos diga, en un caso, si la Corte así lo resuelve, en un caso de un juicio a la verdad, a quién convocamos, cómo lo hacemos, cómo producimos la prueba y cuál va a ser el efecto simbólico de ese juicio. Por otro lado, hay que ver en definitiva cuál es la opinión de la Corte sobre la prescripción. Carlos, si me preguntás, la Corte, perdón, no la Corte, sino el Comité de Derecho del Niño, en los casos, en las opiniones de violencias, no ha dicho nada respecto de hasta dónde duraría la acción penal. Pero también tengamos en cuenta que para el mundo anglosajón, nuestra idea de término para prescribir una acción penal no es común, digamos. Ahí se habla directamente de, no hay prescripción del delito, digamos. Puedo investigar hechos de hace 100 años atrás, 50 años atrás, 70 años atrás. Es una idea más del derecho continental, el límite de la persecución penal por parte del Estado. Y en eso la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha tenido muy claramente las circunstancias en las cuales, o poner ejemplos, digamos, no sé, la complejidad de la investigación, la conducta desplegada por la defensa, como impedimentos para terminar logrando esa sentencia de prescripción. Importante, lo decía Carlos, veremos, es algo que indagué en esta jurisprudencia, no encontramos los plazos, la palabra la tiene la Corte. Ahora sí es definitiva, porque estamos llegando a, como decía hace un ratito, en pocos días vamos a llegar a los 100 casos presentados. Bueno, Martiniano, gracias a los que estuvieron hoy presentes aquí. Hay un montón de saludos, espero poder después transmitírtelos de alguna manera. Y gracias. Desde ya te esperamos en alguna otra oportunidad para conversar contigo Gracias los a todos temas y que tienen todas. que ver con justicia penal juvenil, etc. Bueno, Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.